Gracias a los señores jueces de lo contencioso administrativo, a mi izquierda doña Cintia Barca, a mi derecha don Roberto Garita, que amablemente han venido, han accedido a compartir sus experiencias y los desarrollos jurisprudenciales más recientes en materia tributaria. Ya desde las segundas jornadas tributarias, incluso por sugerencia expresa de la International Fiscal Association, la IFA, de la cual es una de las entidades coorganizadoras de estos eventos, se nos hizo notar la importancia de que los jueces participen en este tipo de actividades. Y no se trata solo de, dijéramos, tratar de saber cómo podrían eventualmente los jueces resolver alguna cuestión. No solo se trata de que nos vengan a mencionar la jurisprudencia, los casos, las pequeñas variaciones entre un caso y otro. Se trata de que, en efecto, la materia tributaria no es solo lo que dice la ley, es cómo la interpretan los actores, los contribuyentes, la administración tributaria y finalmente cómo los jueces dirimen los conflictos entre contribuyentes y administración. Esa es la razón por la cual esta sección de nuestras jornadas tributarias la consideramos de especialísimo interés. O sea que bienvenidos Roberto y Cintia, la mesa es de ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, doña Rocío, doña Carmen. Agradecer a la organización. En realidad una precisión. Vamos a enfocar la presentación a un inventariado, valga el término, de las resoluciones que se han emitido en contencioso, no tanto a nivel de control casacional, sino a nivel del tribunal. Y vamos a dejar por fuera, evidentemente, las resoluciones que pueda haberse emitido en sede constitucional. Es decir, va a ser una referencia única y exclusivamente a lo que se ha venido resolviendo en la jurisdicción contenciosa, entendida como esa instancia ordinaria de los tribunales, no solamente enfocado a la sección sexta, que es donde integramos Cintia y un servidor, sino la idea fue hacer un mapeo y exponerles a ustedes qué es lo que se ha venido resolviendo con una selección subjetiva de aspectos que se consideraban relevantes en materia tributaria. Definitivamente no analizaremos temas que están pendientes de resolución, la ley orgánica del Poder Judicial lo prohíbe, sino abordaremos temas que ya han sido resueltos. El tratamiento luego, en eventual recurso de casación, pues será resorte de análisis en otras etapas. La exposición sí pretende ser interactiva, doña Cintia y un servidor, pues iremos intercambiando participación en cada uno de los temas que se va a ir tratando. Lo hemos estructurado primero con elementos procesales que han sido tratados y posteriormente ya un abordaje sustantivo de cuestiones como prescripción, precios de transferencia, ganancias, entre comillas, cambiarias y algunas otras situaciones que nos parecieron relevantes en orden a lo que se ha venido resolviendo. Entonces, doña Cintia. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a la organización por nuevamente cursarnos la invitación para este foro importante. Buenos días. Nuevamente agradecerle a la organización que por cuarto año consecutivo nos brinda la oportunidad de estar en este foro. Saludar a las señoras magistradas, doña Carmen María Escoto y doña Rocío Rojas, y a todo el público presente. Yo quiero, antes de empezar la exposición, advertir algo que decía don Roberto. En realidad, lo que nosotros vamos a comentar acá son los fallos del tribunal, un poco la línea que ha seguido el tribunal en algunos aspectos procesales y en algunos aspectos ya de derecho de fondo específicos. Algunos de estas decisiones ya han sido resueltas en vía de casación y hay una posición de la Sala Primera, pero no en la gran mayoría, donde nos imaginamos están pendientes todavía los recursos de casación. Y eso es importante aclararlo, porque entonces lo que nosotros venimos a exponerles acá de alguna manera todavía está sujeto al control casacional por parte de la Sala Primera. ¿Okay? Dicho esto, Roberto y yo decidimos iniciar la exposición con un tema que en realidad no acorde al título porque no es novedoso, sino más bien es un tema que ha sido planteado, me parece, desde las primeras jornadas, por lo menos en la anterior se planteó de manera clara, y es el tema de si para accesar o para acceder al proceso contencioso en materia tributaria
rige un plazo de caducidad de la acción o un plazo de prescripción del derecho. Y esto un poco porque el artículo 39 del Código Procesal Contencioso establece un plazo de caducidad para ejercer las acciones anulatorias contra los actos administrativos en general, mientras que el artículo 41 del Código Procesal Contencioso también establece que tratándose de procesos civiles de Hacienda y procesos en materia tributaria, el plazo para ejercer la acción será el mismo de prescripción del derecho de fondo. Una parte del tribunal había venido sosteniendo que se trataba de un plazo de caducidad de la acción en realidad y que tratándose de procesos donde se impugnaran actos determinativos, en realidad estábamos frente a la anulación de actos administrativos y no había ninguna razón para no aplicar el plazo de caducidad del artículo 39. Y en ese tanto la interpretación fue hacia ese lado. Sin embargo, ya en el fallo 972-2014, la Sala Primera establece que se trata de un plazo de prescripción. En lo fundamental, se dijo en ese fallo que en realidad, pese a que se impugnaban actos determinativos, el objeto del proceso no era en sí el acto administrativo, sino que lo que estaba detrás de la conducta formal administrativa era el reclamo patrimonial pecuniario que hacía el administrado. Y se fundamentaron un poco en los temas de las actas del código y la posición de la sala fue a ese lado. Entonces, el plazo que está rigiendo es el plazo del artículo 41, que es el plazo de prescripción del derecho de fondo. Parte de los argumentos que habíamos usado quienes somos de la tesis de que en realidad debe tratarse de un plazo de caducidad de la acción, porque estamos frente a impugnación de actos administrativos y no frente a reclamos de derechos por regla general. Lo poníamos incluso, después de que dábamos nuestros argumentos, poníamos como ejemplo que si aplicáramos el plazo de prescripción del artículo 41 como plazo que tenía el administrado o la administración para formular los procesos contenciosos, podríamos llegar al absurdo de creer que el administrado que declara correctamente, que se inscribe ante la administración tributaria, que cumple con sus obligaciones formales y materiales, tiene un plazo de prescripción de 3 años en aquel momento, 4 ahora, mientras que el contribuyente que no se inscribe, que no cumple con sus obligaciones formales, que evade a la administración, tenía un plazo mayor, puesto que el plazo para determinar lo que establece el numeral 51 del Código de Normas era mayor. Sin embargo, es un tema que también abordó la Sala Primera y la Sala interpreta que ese plazo no podemos darle esa interpretación a la norma y que únicamente debería aplicarse el plazo que establece el primer párrafo del artículo 51, porque señalan que el segundo párrafo en realidad extiende el plazo de la administración tratándose de contribuyentes en situación irregular, pero que no podríamos pretender que ese mismo plazo les aplicara para el tema de el ejercicio de su derecho de acción para impugnar actos administrativos. En virtud de este fallo de la Sala Primera, el tribunal nos han venido anulando varias sentencias y se han venido resolviendo en los términos que lo establece la Sala Primera una vez que llegan anuladas. Sin embargo, seguimos teniendo dudas fuertes algunos de los compañeros y hay algunos temas que no han sido abordados todavía en los fallos de la sala, puesto que hay este y otro del 2012 que fue como muy leve en cuanto al tema. Establecer también en esto que esta interpretación tendría relevancia incluso respecto de la acción de lesividad que pueda ejercer la administración en materia tributaria, no solo a nivel del contribuyente, porque los mismos plazos deberían de aplicarle a la administración, porque así lo establece el 41, que dice en materia tributaria incluso el proceso de lesividad. Entonces, esta extensión de plazos tiene su incidencia también en el proceso de lesividad. Hay una acotación importante, la siguiente. Si uno analiza el 41 del Código Contencioso, por lo menos en el ámbito gramatical establece que el plazo máximo para incoar el proceso será el que establezca el ordenamiento jurídico para el respectivo derecho de fondo y luego el inciso B o el 2 señalan en materia tributaria incluir el proceso de lesividad. Pero si bien se mira, la norma refiere al derecho de acción, es decir, el plazo máximo para incoar el proceso. Ahí la pregunta sería ¿cuál es el plazo para que en sede administrativa se declare lesivo? ¿1 año o 3 años?
porque el artículo 34, y esto con independencia de que la lesividad como tal esté actualmente suspendida por la acción de inconstitucionalidad que pesa contra el artículo 34, contra el 40, transitorio 3 y 4 del Código Contencioso, por una acción formulada por la Asociación de Empleados del Poder Judicial, alegando la violación al artículo 34 de la Constitución y la intangibilidad de actos propios. Pero en esto hay dos opciones posibles. Eventualmente, una percepción sería entender que el 41 establece un tratamiento especial únicamente para el plazo para incoar el proceso. Quiere decir que una vez declarada la lesividad en el plazo de 1 año, la Administración Tributaria tendría 3 para formular la demanda. Ahí pues tengo mis reservas, me las ahorro. La segunda sería una interpretación por paridad de razón, y es si se tiene 3 años, para ir a formular el proceso de lesividad, pues también tendríamos 3 años para declarar lesivo en sede administrativa. Bueno, no me parece que el 34 del Código Contencioso haga alguna reserva en materia tributaria. Entonces, es un asunto que por ahí en su momento tendrá que ser definido. Me parece que, insisto, el 41 sí hace la reserva en materia tributaria, con independencia de la tesis que uno pueda tener en cuanto a la aplicación o no de los 3 años del 51 del Código Tributario, pero el 34, vamos a ver, habría que definir si esa acción interna es de 1 año o es de 3 años. Ese tema no ha sido tratado y veremos si en algún momento llega. Otro tema procesal que nos parece relevante tiene que ver con las audiencias que el Código establece como cuestión previa cuando el contribuyente viene al proceso jurisdiccional directamente sin haber formulado el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. El artículo 31 establece que en estos casos, previo a dar traslado a la demanda, se le va a dar audiencia al jerarca supremo para que confirme, anule, revoque o modifique la conducta que se está impugnando. La práctica de la gran mayoría de los jueces tramitadores ha sido que esta audiencia se le otorga al Tribunal Fiscal Administrativo como jerarca impropio. Ellos entienden que siendo que es el Tribunal Fiscal quien como jerarca impropio debe conocer el recurso de apelación y es él quien de acuerdo al 126 agota la vía en materia tributaria, 126 de la Ley General, es él quien debe de pronunciarse sobre esta audiencia y no se la dan al ministro de Hacienda, que es el jerarca supremo de la organización. Hemos tenido algunos casos donde esto ha sucedido y ha traído como consecuencia cuestiones que nos han hecho retomar ese tema. Porque entonces cuando se le da la audiencia al Tribunal Fiscal Administrativo como jerarca impropio, caemos en el sinsentido que le estamos dando audiencia a un jerarca impropio sobre un recurso que no ha sido presentado. Y recordemos que la competencia del jerarca impropio se abre en virtud de recurso administrativo. Ellos, de acuerdo al 181 y 182 de la Ley General, no tienen potestad oficiosa para anular los actos administrativos, sino únicamente en virtud del recurso. Entonces nos ha sucedido que el Tribunal Fiscal además resuelve la audiencia y la contesta y se pronuncia modificando, confirmando o anulando. Bueno, no hemos tenido de anular, la gran mayoría ha sido confirmando y algunas modificando parcialmente sobre algo de lo cual no tiene recurso y por ende no tenía abierta la competencia para poder contestar esa audiencia. Tuvimos un caso incluso, a que hace referencia la nota de acá, el 29-2014-6, en la cual se impugnaba tanto el acto determinativo como el acto sancionador. Sí se había formulado recurso contra el determinativo, pero no contra el sancionador. Y entonces el juez tramitador dio la audiencia al Tribunal Fiscal, la audiencia del 31, para que se pronunciara sobre ambos. El tribunal se pronuncia sobre ambos y en cuanto al recurso que tenía presentado, que no había resuelto, prácticamente lo resuelve confirmando la actuación sin haber resuelto el recurso administrativo todavía que había presentado el contribuyente, y respecto al que no tenía presentado recurso, también la resuelve y lo confirma. Entonces, cuando se le da audiencia al contribuyente sobre ese acto del Tribunal Fiscal Administrativo, en la audiencia preliminar el contribuyente amplía su demanda para pedir la nulidad también de ese nuevo acto del Tribunal Fiscal Administrativo. Él fundamentaba su tesis en que
En uno de los casos le estaban adelantando criterios sin haberle resuelto el recurso, porque al confirmar la conducta impugnada sin haber resuelto el recurso, prácticamente le estaba rechazando el recurso ad portas y no estaba resuelto de manera expresa. Y en el otro supuesto decía, yo no lo impugné, por lo tanto usted no tenía abierta su competencia. En algún momento el tribunal se cuestionó la naturaleza jurídica de esta audiencia y si lo que podía salir de esa audiencia por parte del tribunal fiscal o de cualquier jerarca impropio o del jerarca supremo podía o no ser un acto impugnable. Y pues determinamos que sí lo era, porque estaba emitiendo un criterio que tenía incidencia dentro del proceso, no era una simple contestación a una audiencia judicial, y optamos en ese caso por anular el acto. Hay que tener presente, y por eso somos de la tesis de que en realidad esta audiencia debe dársela al jerarca supremo, como lo establece la norma. Eso no significa que el jerarca supremo esté conociendo de un recurso, que es lo que no puede, porque el recurso está reservado, claro está, al jerarca impropio. Sin embargo, la posibilidad que da el 31, como la entiende el tribunal, es una última instancia de que el jerarca supremo pueda ejercer su potestad de autotutela sobre una conducta administrativa, al margen de la que sea. Entonces, enfocándolo como una última posibilidad de que el jerarca supremo pueda ejercer su potestad de autotutela y no una revisión vía recurso, hemos sido de la tesis de que esa audiencia debe ser dada al jerarca supremo, ministro de Hacienda en este caso, y así evitarnos los problemas de si hay o no hay recurso y si el recurso adelanta criterio, porque los plazos en los que resuelve el tribunal fiscal son relativamente largos, entonces casi siempre cuando se le da la audiencia no ha sido resuelto el recurso de apelación. Ahí, perdón, una intervención muy rápida. Surgen, a mi modo de ver, por lo menos 3 cuestiones relevantes en esa situación. La primera, una precisión, y es que de acuerdo al 31.3 es cuando el administrado, sujeto pasivo en este caso, opta por acudir directamente al proceso jurisdiccional y no formular los recursos propios del agotamiento de la vía. La exigencia del 31.3 no sería posible en los casos en los que la ley establezca inimpugnabilidad del acto administrativo, concretamente el caso de la consulta tributaria por la restricción del 119. O sea, no tendría sentido si no hay necesidad de agotar la vía porque la ley vedó el recurso, pues entonces dar esa audiencia. O sí, o sea, es una duda que también tiene que plantearse, porque el enfoque de la autotutela administrativa que deriva del 102 incisos B y D de la Ley General, en tesis de inicio no suprimiría la potestad del ministro de Hacienda de revisar esa conducta. Una cosa es la inimpugnabilidad administrativa y otra cosa es la revisión en fase judicial o jurisdiccional de una conducta pública. La segunda cuestión es que en algunos expedientes hemos visto que dan audiencia a los dos. Es decir, le damos al TFA o al ministro de Hacienda. La verdad, démosle a los dos. Entonces, aquí puede suceder varias cosas. Que los dos confirmen la conducta, que los dos la anulen. O vean lo que puede pasar, que el ministro la confirme y que el TFA la anule. Para efectos del justiciable administrado, pues habría una satisfacción extraprocesal. O podría presentarse una contienda a nivel de análisis del elemento subjetivo competencial de las administraciones ahí involucradas de si el TFA era competente o no para acceder a lo pedido. En cabeza del justiciable, pues el TFA, cualquiera de los dos me dio la razón. Listo, eso es un acto favorable. Entonces, la ley general y el mismo código establecen el mecanismo de ejecución de acto favorable. Luego, si el TFA accede y el ministro de Hacienda no, o existe divergencia entre las posturas de cada uno a propósito de la conducta sometida a revisión en sede contenciosa, una pregunta me parece interesante es si cabría lesividad respecto del acto del Tribunal Fiscal Administrativo que accede a lo que pide el sujeto pasivo cuando el ministro le dijo que no. Entonces, vean los riesgos que supone esa interpretación del 31.3 en materia tributaria y en general donde exista contralor no jerárquico, por esa eventual y potencial divergencia de posturas que pueden llegar a generar un beneficio para el sujeto pasivo no prohijado por el jerarca natural. Son cuestiones que ahí tendrán que verse en su momento. Bueno, en ese mismo fallo, el 29-2014, se avaló la legalidad de un criterio de la administración tributaria en el cual gravaba los servicios publicitarios con impuesto general sobre las ventas, los servicios publicitarios que se prestaran por la prensa en plataforma digital. La interpretación del contribuyente era que de la forma en que la norma estaba redactada únicamente permitía
que se grabara con impuesto general sobre las ventas los servicios publicitarios que se dieran en prensa escrita. Y este medio de prensa tenía prensa escrita y prensa digital. El tribunal optó por avalar la legalidad del criterio de la administración tributaria. En el tanto, vimos que la norma lo que grababa eran los servicios publicitarios prestados en prensa, televisión o radio, sin establecer en qué tipo de plataforma. Y bueno, en aquel momento era escrita, pero el día de hoy hay otras plataformas a través de las cuales se realiza lo que la administración estaba grabando, que eran los servicios publicitarios en prensa. Y se optó por avalar el criterio de la administración tributaria. Adelantar un poco. Eso, pasarte de remesas al exterior para adelantar un poco. Dele. Ok. En este fallo resolvimos un tema de remesas al exterior que tenía que ver con si se cobraba o no cuando había asesoramiento técnico. Tal vez antes de entrar a este tema y que Roberto nos colabore un poco por ahí, se formuló el acto que se impugnaba, era el acto que resolvía una consulta tributaria. Y este es otro tema dentro del cual en el tribunal existe una tesis dividida, una tesis divergente, que ya también lo hemos comentado en otras jornadas tributarias. Hay una parte del tribunal que considera que el acto que resuelve una consulta tributaria, sobre todo con ocasión de la reforma, pero desde antes de la reforma, es un acto que en realidad no proviene del ejercicio de función administrativa, función activa de la administración, sino más bien de función consultiva. Y en ese tanto, como ese ejercicio de función consultiva, lo que emite en realidad es un acto, es una opinión, una mera opinión de la administración tributaria, que no surte ningún efecto en la esfera jurídica del contribuyente. Como no surte efecto en la esfera jurídica del contribuyente, no es un acto impugnable hasta tanto no exista un procedimiento determinativo donde se le haya aplicado al administrado el criterio que se le resolvió en la consulta o un expediente de un procedimiento sancionatorio en la misma medida. Esta postura del tribunal también llega a cuestionar el efecto de silencio positivo que se le ha dado en materia de consulta tributaria cuando la administración no resuelve lo consultado dentro de los 45 días que le establece el código. Ellos son de la tesis de que en realidad el 119, ni el anterior ni el actual, contempla un supuesto de silencio positivo expresamente regulado y que esa condición es necesaria, que esté expresamente regulado de acuerdo al 330 y 331 de la Ley General de Administración Pública, y que en realidad el efecto de silencio positivo lo otorga el reglamento. Y como no se puede otorgar por reglamento este tipo de silencios por los efectos que produce, no sería viable alegar incluso la existencia de silencio positivo en este tema. La otra postura del tribunal advierte que se trata de un acto que sí tiene efecto propio, es innegable en los que creemos así, puesto que aunque usted lo que hace es consultar una situación de hecho concreta y actual, es innegable que lo que le va a responder ahí va a incidir sobre la esfera del contribuyente. No solo en lo determinativo, que al final de cuentas usted verá si es qué escoge y qué hace, pero sobre todo en el procedimiento sancionador, porque ya usted contaba con un pronunciamiento de la administración tributaria que le establecía claramente cuáles eran las reglas del juego y en el tiempo previsto. Si el contribuyente decide apartarse de lo que la administración le dice y seguir su tesis, que ya le dijeron que no era la correcta, innegablemente el efecto, sobre todo en el procedimiento sancionatorio, me parece a mí, es fuerte. Luego dejamos al contribuyente sin la posibilidad de poder impugnar algo en lo que él no cree, que es en lo que le están diciendo que su consulta no es en los términos que él la plantea. Su interpretación no es la correcta. Y entonces lo dejaríamos en una situación donde se ve obligado o a acatar lo que dice la administración sin creer que sea la interpretación correcta y sin poderlo impugnar porque ya no hay ni recurso de apelación, o hacer exactamente lo contrario y asumir las consecuencias negativas que le puedan venir con posterioridad. Por eso hemos ido de la tesis de que debe dársele impugnabilidad en vía judicial a el acto que resuelve la consulta, al margen de que lo que se vaya a resolver en el procedimiento determinativo.
o en el sancionador. El solo hecho de que te estén diciendo de que tu interpretación, que viene fundada, que se basa en una situación concreta y actual y demás requisitos, no es la correcta, tengo derecho a impugnar ese acto para luego ver qué determinación tengo que seguir respecto de mis obligaciones tributarias. Sí, el tema se decanta mucho, a mi modo de ver, por un juicio de lógica. Es decir, si usted no está de acuerdo cuando formula la consulta con lo que le responde la Administración Tributaria, para poder impugnar, haga lo contrario a lo que le dice la Administración Tributaria. Bueno, y si no lo fiscalizan, y si usted cumple la dimensión o el contenido del acto consultivo, usted tributó bien, a juicio de la Administración Tributaria. Entonces, ¿qué legitimación va a tener para impugnar? Entonces, la legitimación recae, vía 275 de Ley General y Teoría General del Proceso, respecto de lo negativo de una conducta. O sea, yo tendría entonces, de antemano, ir en contra del criterio consultado, rogarle a Dios o a quien crea, o en quien crean, que lo fiscalicen para que le dicten un acto negativo y así impugnarlo. Porque si yo tributo, como me dice la Administración en la consulta, puede ser o que no me fiscalicen o que fiscalizándome me digan, está bien. Entonces, sería dudoso la legitimación de alguien que impugne un acto que le diga que está bien como tributó. No, yo tributé bien, pero no estoy de acuerdo como usted me dijo que tenía que tributar. Bueno, me parece que el asunto es complicado. Luego, da la casualidad que las personas que sostienen la tesis de la inimpugnabilidad jurisdiccional, que insisto, no es lo mismo que la irrecurribilidad administrativa, son temas distintos, están en la sección sexta. En la sección sexta somos 5. Entonces, dependiendo de la integración, puede ser que el voto salvado sea que sí es impugnable, o puede ser que el voto salvado sea no es impugnable. De hecho, las dos resoluciones que está abajo a la derecha en la pantalla, la 85-2014 y la 55-2015, son dos manifestaciones en donde las dos personas que mantienen la postura contraria, esto es de inimpugnabilidad de la consulta, fueron mayoría. Y tiene voto salvado de alguno de los otros 3 compañeros. Hay otra tercera persona que mantiene esa tesis, pero está en la sección octava, que es de juicio. Entonces, bueno, me parece que corresponderá a Sala Primera definir el tema de si es impugnable o no, para zanjar esa discusión. Exacto, es un tema que está pendiente, estos de ser resuelto por Sala Primera. A ver si le damos impugnabilidad o no a estas consultas. En el tema de diferencial cambiario también nos pareció importante traer colación de 2 fallos que estimamos relevantes. Un primer voto es de la Sala Primera, el 728-F-S1-2014, en el cual nos parece que en lo medular la Sala Primera llega a conclusiones bien relevantes. La primera de ellas es establecer que el análisis de si están o no grabadas las ganancias de capital, hay que hacerlo, y la interpretación hay que hacerlo a la luz de los sistemas de renta que rigen el sistema costarricense. Es decir, no podemos obviar que estamos en un sistema regido por la renta producto y no por la renta ingreso, y entonces, por regla general, este tipo de ganancias no van a estar grabadas, salvo los casos en los que la ley, que no hay norma, o el reglamento, que si hay una norma, establezca lo contrario. Es el caso entonces del artículo 8 del reglamento, que permite gravar el diferencial cambiario cuando provenga de activos y que sea producto de la actividad habitual del contribuyente. Y entonces nos confirma un criterio en el que habíamos sostenido que la única manera, siendo que se trataban de renta-ingreso, donde no intervenían los factores productivos, sino que la ganancia que se daba era en virtud de un rendimiento y la fluctuación de la moneda y demás, que no tenía nada que ver ni con el trabajo, ni con la producción, ni con ningún comportamiento del contribuyente, solo van a estar grabadas si esa es la actividad habitual del contribuyente. Y estarían grabadas, no por el artículo 8 del reglamento, sino en realidad por una remisión al artículo 1 que permite gravar las rentas habituales, y en este caso estamos ante la explotación de un factor de producción como lo es el trabajo habitual de la persona que se dedica o del contribuyente que se dedica a estos temas. Entonces nos parece muy importante el aporte de la sala en ese tema. Y luego
está el voto también 36-2015-quinta, que es de la sección quinta de este tribunal, en el cual toma el voto de la sala primera y desarrolla una tesis, pero introduce en lo que a mí me parece dos elementos importantes, y uno es la posibilidad que establece el reglamento de gravar las ganancias de capital, lo es en tanto se generen de activos, porque la norma así expresamente lo establece. Entonces, la sección quinta señala en este fallo que la posibilidad de extender esa norma reglamentaria a ganancias de capital que provengan de pasivos es fuertemente cuestionable. Ellos consideran que ese es un exceso de la administración porque no está previsto en el reglamento, ¿okay? Y que en ese tanto pues no podrían estar grabadas en principio, ¿verdad? También retoma el tema, un temita que la sala tocó en el voto 728, y es con el hecho de que el artículo, porque muchas veces la administración tributaria fundamenta el gravamen, o nos ha venido fundamentando el gravamen de las ganancias de capital en el artículo 81 de la Ley de Renta, y en el voto de la sala ya se establece, aunque de manera muy leve, la sección quinta lo desarrolla con mayor fuerza, el hecho de que en realidad ese artículo 81 lo que impone es a lo sumo un deber formal de la administración para que lleve su contabilidad bajo determinados métodos, pero que bajo ninguna circunstancia impone un gravamen o establece un hecho generador, y no podría deducirse de ese artículo 81 la posibilidad de gravar las ganancias de capital. También en ese voto de la sala se discutió, aunque de manera rebota porque no era un agravio del recurso, la legalidad, si resultaba válido o no la norma octava del reglamento de renta, que es el que permitía gravar las ganancias de capital generadas de activos, si no había norma legal que lo respaldara. Y entonces un poco lo que hace la sala es decir, bueno, la norma por sí es válida, porque el gravamen no viene de ahí, sino que viene del artículo 1. Depende de la interpretación que le dé la administración tributaria. Si la administración tributaria va a utilizar ese artículo 8 para gravar cualquier ganancia de capital, sea o no habitual, pues la interpretación no va a ser ajustada a derecho, porque la norma no es hacia ahí donde debe ir la interpretación armónica de todas las normas. Bueno, vamos a cortar un poquito porque si no, no da tiempo, tratando de sacar algo más relevante. Este precedente, el segundo, el 115 de 2015, era un tema donde una persona que había contribuido para un régimen voluntario, complementario de pensiones y jubilaciones, cumplió todo el plan, hizo toda la aportación e hizo el retiro total, no anticipado. Y la administración tributaria requirió al patrono que tenía que hacerle la retención. ¿Okay? La persona, en este caso, era una docente, si mal no recuerdo, pues lo que alegó fue que el hecho generador de esa retención era el retiro anticipado, no el retiro total cuando el plan ya se había vencido. Entonces, analizando la Ley de Protección al Trabajador, concretamente los artículos 21 y 73, el Tribunal Contencioso, con redacción de don Cristian G. Saraya, llegó a la conclusión que el supuesto de hecho o el hecho generador previsto para ese tema era el retiro anticipado de planes de jubilaciones y pensiones, no el retiro total cuando ya el plan había madurado y estaba disponible. Y un aspecto importante ahí es que introdujo someramente, no fue tan profuso en eso, el concepto de economías de opción, donde básicamente dijo, frente a ese escenario económico, el sujeto pasivo, en este caso la señora, la docente jubilada, tiene dos opciones: ir a un sistema de giro de pensión acumulada periódico, tipo quincenal o mensual como lo pacte, o hacer un retiro total, integral de la suma ahorrada. Cuando opta por la segunda modalidad, no tiene que pagar el impuesto sobre la renta porque la norma no lo prevé, lo prevé para el retiro anticipado. Entonces, se aplicó en ese caso un tema de legalidad tributaria, del 5 del Código Tributario y 121.13 de la Constitución. Lo de los precios de transferencia de pronto en el próximo.
Dos temas que nos parecieron importantes, aunque de pronto a algunos de acá no les vaya a gustar, evidentemente, pero bueno, se resuelve lo que se resuelve. En la resolución 75-2015 de la sección sexta se analizaba un tema de una sociedad administradora de fondos de inversión, en donde fundamentalmente lo que se debatía era que esta sociedad administradora emprendió un proyecto de desarrollo hotelero, evidentemente inmobiliario, en el que el fondo se desfinanció y entonces empezó a cubrir los costos operativos del fondo por parte de la sociedad administradora y empezó a reportarlos como gastos deducibles, siendo gastos de terceros. Entonces, la resolución, me parece que lo relevante que hace o pretende aportar es, primero hace un análisis del régimen jurídico que es propio del negocio de las sociedades administradoras de fondos de inversión y sobre la base de la doctrina ya bastante reiterada también por Sala Primera de gastos deducibles en orden a lo que fija el 8 y 9 de Ley de Renta, relevancia o vinculación con la generación de renta gravables, retenciones y soporte documental, estableció que los gastos incurridos a favor de terceros no eran deducibles. La SAFI básicamente lo que argumentaba aquí es que eran gastos necesarios para la generación de renta gravable, porque si el fondo no era sano financieramente hablando, no podía cobrar comisiones de administración. Entonces, si el fondo no tenía utilidades, la sociedad no podía tener utilidades respecto de las cuales cobra la comisión. Entonces, el tribunal lo que dijo es, bueno, perdóneme, pero es una falacia non sequitur, usted no puede financiar gastos de tercero para producirse a sí mismo comisiones. Eso no entiende el tribunal que sea un gasto útil y necesario. Además de que los préstamos, pues el tribunal consideró que no estaban documentalmente acreditados, se mencionaba que la SAFI le hacía préstamos al fondo. Entonces, por ahí tuvimos también un tema de rigurosidad probatoria. En suma, la demanda se declaró sin lugar y se prohijó, se confirmó la determinación fiscal que incrementó la base imponible, sumando los gastos que había deducido la empresa. El otro fue un caso relacionado con incrementos patrimoniales de una empresa que adoptó la técnica contable de tomar, entre comillas así se alegaba, ahorros del presidente de la empresa para colocarlos en un megafondo que manejaba el Banco Nacional a favor de la empresa, entidad jurídica. Entonces, el negocio que ellos argumentaban o la cadena de manejo contable era que el presidente tenía plata, que el fisco cuestionó de dónde la había agarrado, pero el sujeto pasivo argumentaba que el dueño de la empresa era bastante solvente porque había trabajado toda la vida y acumuló una riqueza importante, entonces aprovechó la suscripción del megafondo con la empresa, la entidad jurídica, y el presidente, alegan ellos, metió en ese megafondo la plata para ganar más intereses. Luego, cuando maduraba la inversión, se le devolvía, pero en una cuenta que no se cancelaba al presidente, sino que iba a una sociedad con la que supuestamente el presidente tenía relaciones de pasivos o crédito. A fin de cuentas, lo analizamos desde la arista de la carga de la prueba en incrementos patrimoniales no justificados y nos pareció que el fondo de inversión no podía realizar tratamientos de esta naturaleza a favor del tercero presidente, aparte de que no se había acreditado los préstamos que supuestamente el presidente le hacía a la empresa, que era otro de sus alegatos. Un tema para que dé tiempo de preguntas. Ya siento la mirada de don José María aquí a la izquierda, ya uno lo conoce. Cuando se queda callado y viendo es porque póngale. En el 108-2015 de la sección sexta, aquí probablemente a quien no le vaya a gustar ese fallo es a la administración tributaria. Los dos anteriores al sujeto pasivo. Pero este es un fallo que analiza el tema de la prescripción, pero desde una óptica, según la investigación que hicimos, no abordada antes. Y es que usualmente el análisis de la prescripción de las potestades determinativas fiscales que arrancan en el 51, el Código Tributario, se habían sentado sobre la base de si el plazo era de 3, 4, 5, 10 años, si habían actos interruptores y listo. Pero aquí el tema se refiere, más que todo, a la interrupción especial del artículo 54. Esa norma, pues ahí la tienen y señala que en casos de interposición de recursos contra las resoluciones de la Administración Tributaria, se interrumpe la prescripción y el nuevo término se computa desde el 1 de enero siguiente al año calendario en que la respectiva resolución queda firme. El supuesto de hecho que
dedicó el tribunal a analizar en este caso fue cuando, impugnándose el traslado inicial de cargos, en fase apelativa se anula todo el procedimiento. ¿Okay? Aquí se trataba de una determinación del periodo fiscal de renta 2001, 2002 y 2003, y en el 2013 el Tribunal Fiscal Administrativo anula, como dice en el argot judicial, hasta la carátula, ¿okay? Y ordenó a iniciar el procedimiento de nuevo. Entonces, el sujeto pasivo invocó ante la Administración Tributaria la defensa de prescripción. Le dice, bueno, vea, se le anuló todo por virtud del efecto de la nulidad absoluta, que de acuerdo al 171 de la Ley General o el 131, incluso el 39.2 del Código Contencioso, tratándose de nulidad absoluta, tiene efecto retroactivo, que es una acción declarativa desde la fecha de emisión del acto, salvo derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas de buena fe, pues entonces el procedimiento no pudo haber generado nunca el efecto interruptor que establece el artículo 53. ¿Okay? La Administración Tributaria sostenía una tesis evidentemente contraria y dice, no, vea, el 54 señala que cuando se resuelva el recurso, la prescripción corre a partir del 1 de enero del año siguiente al que se resuelve el recurso. El tribunal hizo una lectura un poquito distinta, para algunos loca, pero su lectura al fin de cuentas, de la norma, y entendió lo siguiente, bueno, vea, los efectos de la nulidad son precisamente, cuando es de grado absoluto, la irreprochabilidad jurídica de efectos de las conductas. ¿Okay? Entonces, si todo el procedimiento es nulo, no pudo haber tenido la virtud y la resistencia jurídica de producir el efecto interruptor, porque el efecto interruptor es un efecto jurídico. Hace surgir de nuevo el ejercicio de una potestad. De suerte que cuando se anula todo, ese procedimiento no puede generar efecto interruptor de la prescripción. Más allá, entendimos que en la medida en que la norma dice que la respectiva resolución quede firme, hay que interpretar en el siguiente sentido. No podríamos entender que resolución firme se trata de la que emite el Tribunal Fiscal Administrativo, porque entonces es nocivo para el sujeto pasivo impugnar. En la medida que impugna se le interrumpe la prescripción en su contra. Y el Tribunal Fiscal dura el tiempo que dura, dicta la resolución final, y eso es de nuevo un acto interruptor. O sea, y si anula todo lo actuado, ¿cómo va a producir eso efecto interruptor de nuevo? Entonces, entendimos que cuando la norma señala resolución quede firme, hicimos una categorización en acto final y acto firme. El acto final es el que dicta la Administración Tributaria, que pone fin al procedimiento determinativo. El acto que dicta el Tribunal Fiscal Administrativo, pueden llamarlo firme o definitivo, dependiendo de la doctrina que sigan. Entonces, ese acto final va a quedar firme en la medida en que la Administración Tributaria lo confirme, porque si lo anula, ya no existe. Entonces, nos parece que el supuesto de hecho que regula la norma como plazo especial de prescripción es cuando, habiéndose impugnado la conducta determinativa o el acto final, se confirme por parte de la instancia apelativa, no cuando lo anule. De suerte que en este caso se fue la luz, ¿no? De suerte que en este caso se fue la exposición. Lo que hicimos fue acoger el alegato de prescripción como constitutivo de nulidad absoluta de la conducta de la Administración Tributaria que reiniciaba las acciones determinativas, evidentemente, y pues aunque a los funcionarios no les guste, ordenando al ministro de Hacienda a iniciar las acciones disciplinarias de rigor, incluso las eventualmente civiles, por las dilaciones en que se incurrió en ese caso que llevaron a la prescripción. Esto ya se había dicho de alguna manera en la resolución 108-2015, se había aplicado livianamente también esa postura, y esto que les estoy comentando concretamente se abordó en la resolución 126-2015, en donde como aspecto también destacable se estableció la autonomía del derecho tributario en cuanto a la existencia de un régimen regulatorio de causales interruptoras de la prescripción, lo que evitaba acudir a la autointegración con el Código Civil o el Código de Comercio, que también regulan causales interruptoras de prescripción. Partimos de la base de que existiendo norma expresa en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no hay que ir a otra norma que regula supuestos un poco diversos por la especialidad de la materia. Queda por ahí pendiente un caso de resolver, evidentemente no vamos a decir cómo, compras autorizadas en impuestos de ventas,
¿okay? Particularmente de presas con algunos desarrollos eléctricos grandes, pero estamos en plazo para dictar el fallo. Entonces ahí lo dejamos. Es importante señalar que en estos donde hemos acogido el alegato de prescripción del contribuyente, se han originado, la gran mayoría, dos de las que citaba don Roberto, se originan en virtud de la anulación que hace el Tribunal Fiscal Administrativo cuando conoce el recurso de apelación, pero hay un caso, el que se resolvió en el 2014, donde la anulación proviene de la propia Administración Tributaria. Es ella la que anula de oficio todo lo actuado y dicen empiecen de nuevo, pero ya cuando lo dicen pretende darle el efecto interruptor que creemos que no lo tiene en última instancia, ¿verdad? Bueno, por lo demás agradecerles y quedamos a sus preguntas o consultas, muy amables. Muchas gracias. En relación con lo que ustedes explicaban sobre la potestad de confirmar, anular o modificar del jerarca supremo, en aquellos casos, por ejemplo, donde ya se agotó la vía administrativa y el Tribunal Fiscal Administrativo emitió su acto, la potestad para anular del artículo 183 de la Ley General, ¿de quién sería en materia tributaria? Bueno, en eso ya hay dictámenes de la PROCUP bastante antiguos, incluso para las relaciones de órganos desconcentrados, en donde señala que la potestad de anular al amparo el 173 de Ley General, evidente y manifiesta, le corresponde al jerarca natural máximo de la administración pública. Incluso, por ejemplo, en relaciones desconcentradas, que es decir, el MOP, que el MOP es todo desconcentrado casi, es el ministro de Obras Públicas y Transportes quien tendría que declarar la nulidad del 173 de Ley General. Luego, pues parece también que es lo mismo en la lesividad. A la lesividad de alguna de las conductas de órganos desconcentrados le correspondería al ministro. Traduciéndolo al caso de Hacienda, pues básicamente es lo mismo. Entonces, si ya hay agotamiento de la vía, se ejercitó el recurso, y sea que se formule la lesividad, o sea que quiera instruirse cualquiera de los mecanismos de supresión oficiosa de conductas favorables, tendría que ser el ministro. Incluso. Sí. Incluso. Precisamente ese es uno de los aspectos que nos lleva a nosotros a reforzar la tesis de que esa audiencia debe dársela al jerarca suprema, porque en última instancia es él el que puede declarar la lesividad, si es un proceso de lesividad que quiere, abrir un procedimiento de los del 173 por nulidad absoluta, evidente y manifiesta contra el acto del tribunal, si fuese eso lo que contuviera el acto, una nulidad absoluta o evidente, o la potestad oficiosa del 183. En abono a eso, me parece que hay que discriminar lo que es la revisión administrativa de la audiencia que se da en el 31.3, o sea, son finalidades distintas. Estamos de acuerdo que en fase administrativa, pues la competencia en orden a lo que fija el 5966 se puede limitar por razones de grado. En este caso, pues al existir un contralor no jerárquico en cabeza del TFA, en principio el ministro tiene vedada la competencia de revisión a gestión de parte, ¿okay? Pero no hay norma que dice que tiene vedada la potestad de ejercicio de revisión oficioso. Luego, en fase jurisdiccional, es una habilitación legal por aspectos de diseño legislativo de ese jerarca natural de pronunciarse por autotutela, como mencionaba Cintia, respecto a las conductas del inferior. O sea, me parece que son cosas distintas. Incluso el caso es más gravoso en la desconcentración, en donde el mismo 83 establece que en cualquiera de los grados de desconcentración mínimo o máxima el jerarca no puede revisar, lo que incluiría de oficio a gestión de parte. Pero aún así, en fase judicial estamos hablando de otra potestad. Sí, un brevísimo comentario en relación a lo que explicaron sobre la sentencia de la Sala Primera con respecto al diferencial cambiario. Me parece a mí que la Sala Primera es bastante clara en la tesis que sostiene, no obstante queda un concepto ahí que es jurídicamente indeterminado, que es el de habitualidad, que al final de cuentas ese es por el que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que significar habitualidad en este tema? Y obviamente eso tendría que ser un análisis completamente casuístico de caso por caso, y bueno, en esa sentencia en particular se hizo el análisis y se determinó que no había habitualidad. Nada más, mi opinión sería que
¿Qué significa tener habitualidad en generación de ganancias cambiarias? Como todos sabemos, las grandes entidades financieras, sobre todo las que tienen presencias en distintos mercados y distintas plazas bursátiles, por ejemplo, se aprovechan de las imperfecciones temporales que hay en el intercambio de información de cuando se abre la bolsa en Nueva York, después el DAX en Alemania o después en las bolsas asiáticas en Tokio, de forma tal que la relación en que hay, digamos, entre el dólar y el yen y el yuan, tienen pequeñas imperfecciones que hace que estas empresas que son muy grandes y que tienen muchos fondos líquidos disponibles hacen compras bestiales de moneda extranjera, de tal forma que esas pequeñas imperfecciones que se van corrigiendo muy rápidamente van generando ese diferencial cambiario importante pero pequeñísimo en relación a los volúmenes transables. Es un negocio de volumen y por ende cuando se habla de ganancias de capital, de diferencial cambiario, yo diría que se está tratando, cuando se habla de habitualidades, precisamente de las empresas normalmente financieras, normalmente gigantescas y transnacionales, que hacen arbitraje de monedas, que ese es el nombre técnico que se tiene para la generación de diferenciales cambiarios. Y por supuesto, llevar ese supuesto al hecho de que yo tenga un crédito o un pasivo en dólares simplemente porque me obligan a registrarlo todos los días al valor de tipo de cambio, obviamente la habitualidad ahí no existe nada más. Gracias. Buenos días. En relación con la audiencia al ministro de Hacienda, la semana pasada nos notificaron una resolución de un juez tramitador quien hizo una consulta de constitucionalidad contra este artículo. Básicamente basa sus argumentos alegando que se está violentando el agotamiento facultativo que tiene el administrado, por cuanto prácticamente se le está obligando a acudir a la sede administrativa para que se pronuncie sobre ese acto que está impugnando, lo cual pues sinceramente, criterio muy personal, no tiene sentido, porque quien agota la vía administrativa en este caso es el Tribunal Fiscal Administrativo, no el ministro. Yo creo que el objetivo de esa audiencia es precisamente evitar que el aparato judicial comience a funcionar si la oportunidad se puede dar en vía administrativa para solucionar ese problema, en el sentido de que la administración tiene la oportunidad de revocar o de modificar ese acto administrativo. Y también alega que ese plazo viene a atrasar el procedimiento judicial y que pues en ese caso hay un perjuicio además para el contribuyente, porque ese beneficio se le está dando a la administración. En todo caso son respetables los argumentos, no los comparto por la situación que les manifestaba, pero sí importante indicar de que este artículo en este momento está exactamente. Otro asunto que también quería comentarles es en relación con el artículo 69 del CPK, que es el fallo directo. Es un artículo que muy pocos contribuyentes o abogados utilizan y que es importante porque en muchos de los casos la discusión se torna meramente un asunto de legalidad. Ya la Procuraduría en algunas contestaciones de demandas hemos sugerido a la parte actora la aplicación de este artículo 69, evidentemente para hacer el proceso más expedito, de que se vaya a un fallo directo, de que se aplique esta norma. Y hemos topado, con algunos jueces tramitadores que prácticamente nos rechazan la solicitud ad portas, indicando que este artículo se establece que quien hace la solicitud es la parte actora, no la parte demandada. En otras oportunidades hemos tenido la suerte de contar con algunos jueces que tienen una mentalidad más abierta, en el sentido de manifestar que independientemente del orden en que se haga la solicitud, sea el demandado que la haga con la anuencia de la parte actora, pues es posible aplicar este fallo directo y que el proceso de una vez se vaya para resolución. En ese sentido, quería conocer la opinión de ustedes en relación a este artículo 69 del CPK. Muchas gracias. El 69 ha dado que hablar desde el inicio. O sea, si bien se mira, si usted lo lee, al menos en el ámbito gramatical, lo que establece es que la parte lo puede pedir y si la otra no se opone y no hay necesidad de realizar audiencia, pues va a fallo directo, ¿okay? En alguna doctrina denominado proceso consensuado.
En inicio eso se tuvo en la sección sexta, hoy en día lo resuelve sección sexta y sección séptima. Ahí incluso a lo interno del tribunal hay posturas divergentes. Algunos, por ejemplo, precisamente los 3 de la consulta tributaria no impugnable son los 3 que sostienen lo que les voy a decir. Y es que no puede haber fallo directo cuando se admita alguna prueba, aunque sea documental. Si la administración siempre tiene que presentar el expediente administrativo y el expediente administrativo es prueba común, pues es dudoso pensar en un proceso en el que no exista un solo documento. Entonces, al socaire de esta tesis, de esa postura, no hay posibilidad de fallo directo y lo deniegan cuando exista oposición a un solo hecho o cuando exista ofrecimiento de alguna prueba, la que sea. Pero bueno, no es la que sigue la mayoría de la sección sexta y sección séptima. Somos más bien la mayoría de los que creemos que lo que decanta el fallo directo es, primero, la propuesta de una parte, ¿cuál? La que sea, tanto actor como demandado, la aceptación de la otra parte. Y en esto, si bien es cierto el código dice que no se oponga, podemos pensar el caso de la rebeldía. Podrá llevar el silencio negativo a una renuncia presunta de garantías y facultades que puede la parte demandada ejercitar dentro de la audiencia preliminar. Vamos a ver, hay defensas denominadas en el proceso civil perpetuas o privilegiadas que están en el 67 del Código Tributario, prescripción, caducidad, transacción y cosa juzgada. Son las mismas que refiere el 307 del Código Procesal Civil. Esas yo las puedo invocar en audiencia preliminar. Pero si soy rebelde, técnicamente no contesté en tiempo la demanda, sea porque no lo hice del todo o lo hice extemporáneamente, y no me opuse, pero no me opuse porque no contesté. Entonces se va a fallo directo. Entonces, hemos interpretado que una parte lo debe pedir, la otra lo debe aceptar y que no debe existir algún asunto en el expediente que requiera la realización de una audiencia preliminar. Porque hemos tenido declaratorias de fallo directo con prueba testimonial. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que hacer una audiencia para evacuar esa prueba. Y esa no es o una declaración de fallo directo con una defensa de defectos formales que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo. Y no se puede resolver. El fallo directo es pase a resolver de una vez porque el asunto no tiene mayor particularidad que requiera realizar una preliminar o evacuar prueba. Otro tema ahí es si se realizó la audiencia de conciliación, ¿se puede o no se puede declarar fallo directo? Bueno, nos ha parecido que las audiencias que privan la realización de esta modalidad son la preliminar o la de juicio. La de conciliación, pues, ¿qué restringe a las partes? Puede ser que precisamente luego de ver ahí alguna situación digan, bueno, no conciliamos, pero el tema es eminentemente jurídico, pase por fallo directo. Entonces, esa es la orientación que por tesis de mayoría ha llevado tanto la sección sexta como la séptima. No es tampoco utilizado, sí viene como olas. O sea, en algunas partes del año no llegan y esta semana, pues de a una llegaron 3. Y justamente tributarios, los 3. 4 ya, imagínense. Y lo del fallo directo, pues son 5 días para emitir apenas se recibe. Entonces, es un procedimiento que nos obliga a correr bastante. Pero efectivamente la mayoría, y sería luego alegárselo al juez de trámite, sí se decanta, por lo menos en estas 2 secciones, porque cualquiera lo puede pedir. Incluso hemos tenido casos en los que el juez tramitador le orienta a las partes en la fase interlocutoria que pueden acudir a esa modalidad y las partes lo aceptan. Así lo hemos manejado en esas 2 secciones. Una última pregunta para no interrumpir. Es una pregunta bastante corta. Manuel Tron, que es expresidente de IFA, de hecho estando acá en las jornadas hace unos 3 años, decía que uno de los grandes retos es que de nada nos sirve a todos los contribuyentes prepararnos o la administración tributaria capacitarse si al final quien va a resolver es un juez que no tiene ninguna idea en derecho tributario. Es evidente que en el caso de ustedes son una excepción que manejan el tema tributario y están en los tribunales contenciosos, pero esa no es la norma ni esa es la regla y hay una gran falta de uniformidad en la preparación de los jueces contenciosos. Quisiera ver si nos pueden compartir la opinión de ustedes dos con respecto a las iniciativas que han habido de generar una sección tributaria en el Tribunal Contencioso Administrativo. Gracias. Cintia. Siempre hemos estado anuentes
hemos hemos formulado la idea a los coordinadores en su momento del tribunal. Sin embargo, la determinación de integración de secciones y cómo se distribuyen los expedientes en las secciones no es un asunto que competa a los jueces, sino a la Comisión de lo Contencioso. Tal vez es hacia ahí donde deben enfocar ustedes sus consultas. Nosotros, por lo menos Roberto, yo y un par de compañeros más, sí hemos creído que es necesario, no solo en materia tributaria. En realidad ahora se impone la necesidad de que el juez se capacite en muchas materias. Son plazos muy cortos para resolver, con procesos pendientes donde hay que ir a audiencia, y de un momento, por ejemplo, le toca a usted un expediente de derecho bancario, donde uno dice por dónde comienzo para responsablemente poder medio sacar las manos, ¿verdad? Porque son temas que son ajenos. A algunos les gusta más unos, a algunos les gusta más otros, pero la necesidad de capacitación y de especialización en diversas áreas, no solo en derecho tributario, ha sido un aspecto que ha sido planteado por los jueces ante los coordinadores. Bueno, muchísimas gracias a Cintia, a Roberto, por la riquísima exposición que nos han participado el día de hoy. Tanto en la primera como en la segunda de las exposiciones, pues hemos tenido que ir acortando y saltándonos algunas filminas. Vamos a hacer lo posible por subir las filminas al sitio web, de tal manera que todos las puedan consultar. Creo que en la tarde les puedo decir exactamente en qué sitio van a estar. En ese orden, para efectos de la exposición, nosotros preparamos, pero en documento Word, una referencia a las resoluciones que aquí fueron citadas y otras, que es el inventario de las distintas secciones que conocemos materia tributaria de 2014 hacia acá, con una suerte de descriptores. Yo se los voy a mandar también para que lo tengan ahí, que me parece que parte de las deudas que tiene contencioso a partir de la oralización o verbalización, como lo quieran ver, de las resoluciones, es que no hay soporte de dónde accesarlo. Salvo el que lleva el caso, si se lo contó a otro, no sabe qué se está resolviendo. Excepción hecha de la Procuraduría, que pues como centraliza y ellos lo llevan, pero el análisis académico o el del litigante o una investigación pasaría por ir a escuchar yo no sé cuántos discos para ver qué se dijo, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a poner a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.